A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo fue que empezamos a buscarle una lógica a todo? Pues para eso vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a la antigua Grecia, allá por el siglo VI antes de Cristo, porque es justo ahí donde empieza todo, el origen del pensamiento racional. Imaginemos la escena. Antes caía un rayo y ¡zas! La culpa era de Zeus, no había más que hablar. Pero de repente algo hizo clic. La gente empezó a preguntarse, oye, ¿y si hay otra explicación? ¿Una explicación natural? Y justo en esa pregunta, en esa duda, es donde nace la filosofía. Fue un cambio, radical en la forma de ver el mundo. Es que, a ver, imaginemos el salto mental que supone. Pasar de pensar los dioses lo controlan todo a buscar las reglas del juego, las leyes que gobiernan la naturaleza. Pues ese es, ni más ni menos, el gran paso del mitos, o sea, de las historias de dioses y héroes, al logos, que es la razón, el pensamiento lógico. Y claro, los primeros en lanzarse a esta aventura fueron los que llamamos presocráticos. Eran como los primeros detectives de la realidad. Y se enfrentaron a un misterio, pero un misterio de los gordos. Si le quitamos a todo lo que vemos sus etiquetas, sus apariencias, ¿qué queda? ¿De qué está hecho todo en realidad? ¿Cuál es ese ingrediente secreto, por así decirlo? Bueno, pues a esa sustancia fundamental le pusieron un nombre, el arqué. Y ojo, que la idea de que todo, absolutamente todo, desde una piedra en el camino hasta la estrella más lejana, estuviera hecho de la misma cosa, era una auténtica locura para la época. ¡Revolucionario! Los primeros que se atrevieron a decir esto, los monistas, estaban segurísimos de que tenía que ser un único elemento. Y aquí aparece el primero de nuestros protagonistas, Tales de Mileto, un pionero total. Se paró, miró a su alrededor y dijo, «Ya lo tengo, es el agua». Y tenía sus razones, ¿eh? Vio que todo lo que está vivo la necesita y que además el agua es una maestra del disfraz. Se convierte en hielo, se convierte en vapor. Oye, pues parecía una respuesta bastante lógica, ¿no? Pero claro, llegó su alumno, Anaximandro, y le dijo, «Maestro, con todo el respeto, pero no me cuadra». Para él, el arqué no podía ser algo tan concreto como el agua, tenía que ser algo más abstracto, y propuso el apeiron. ¿Y qué es eso? Pues una especie de masa infinita, indefinida, de la que sale absolutamente todo, incluso cosas tan opuestas como el frío y el calor. Después de Anaximandro llegó Anaxímenes, y su apuesta fue el aire. Su idea es una pasada de verdad. Pensó, a ver, si el aire se comprime, se condensa, se convierte en nubes, ¿no? Y si se comprime más, en agua, y más todavía, en tierra. Y al revés, si se expande, se enrarece, se calienta y... ¡fuego! Una explicación súper ingeniosa para su tiempo, hay que reconocerlo. Pero esperad, porque aquí la cosa se complica. ¿Y si la pregunta importante no era ¿de qué está hecho el mundo?, sino ¿cómo es? O sea, ¿la realidad está quieta, es estable o está cambiando todo el rato? Esta pregunta partió en dos a los filósofos y montó un debate espectacular. En un lado del ring, Heráclito. Para él, el universo era como un río que no para de fluir. Todo cambia y su símbolo era el fuego, siempre en movimiento. Y en el otro lado, Parménides, que básicamente decía, para del carro. El cambio es solo una ilusión, un truco de nuestros sentidos. Según él, la realidad de verdad, lo que llamó el ser, es una roca. Eterna, inmóvil, siempre igual. La famosa frase de Heráclito, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Pensemos un segundo en esto. Cuando volvemos a ese río, ni el río es el mismo, porque el agua ha corrido, ni nosotros somos los mismos. Heráclito nos dice que no, que todo está en un baile constante, en una transformación perpetua. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿Heráclito o Parménides? Y si la respuesta es... los dos. Para intentar poner paz en este debate, llegaron los pluralistas con una solución súper ingeniosa. Y aquí destaca Empédocles, que montó un sistema para intentar que el cambio y lo permanente pudieran, convivir. La solución de Empédocles es que es fascinante, de verdad. Dijo, mirad, la realidad tiene 4 ingredientes básicos, 4 elementos que son eternos, tierra, agua, aire y fuego. Y estos ingredientes no están quietos, se mezclan y se separan. ¿Cómo? Pues gracias a 2 fuerzas cósmicas. Por un lado, el humor, que los junta para crear cosas, y por otro, la discordia, que los separa. Y mientras todos estos pensadores le daban vueltas al cosmos, en Atenas estaba pasando algo increíble. Estaban haciendo la democracia. Y claro, de repente, saber hablar en público, convencer a los demás, se convirtió en el superpoder definitivo. Y así, casi sin darnos cuenta, la filosofía bajó de las estrellas y se plantó en mitad de la plaza del pueblo. El centro de atención cambió por completo. Pasamos de la physis, que son
digamos, las leyes de la naturaleza, como que las cosas caen por la gravedad, al nomos, que son las leyes que inventamos nosotros, las costumbres, las normas de convivencia. La gran pregunta ya no era de qué va el universo, sino más bien, bueno, ¿y ahora cómo nos organizamos para vivir juntos? Y en este nuevo escenario, ¿quiénes son los protagonistas? Pues los sofistas. Podríamos decir que eran como los primeros coach o consultores de la historia. Iban de ciudad en ciudad y a cambio de dinero te enseñaban a argumentar y a ganar cualquier debate. Para muchos eran unos genios, pero para otros eran unos charlatanes de cuidado que jugaban con la verdad. Protágoras, que era el más famoso de todos, soltó una frase que lo cambió todo. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay una verdad absoluta. Lo que para mí es verdad, para otro puede no serlo. Es una idea potentísima que nos deja con la gran pregunta en el aire. ¿Existe una única verdad o todo depende del cristal con que se mira? Pero justo cuando parecía que todo era relativo, que cada uno tenía su verdad, apareció un personaje que iba a ponerlo todo patas arriba. Un tipo que, curiosamente, no escribió ni una sola línea, pero cuyas ideas, gracias a su alumno Platón, iban a cambiar la historia del pensamiento para siempre. Hablamos, por supuesto, de Sócrates. Sócrates era todo lo contrario a los sofistas, vamos, el día y la noche. Mientras los sofistas cobraban por enseñar a ganar debates, a Sócrates le daba igual ganar. Él lo que quería era encontrar la verdad. Y además estaba convencido de que esa verdad era única y universal, la misma para todos. Y lo hacía por amor al arte, nunca mejor dicho. Y para encontrar esa verdad no se subía a un atril a dar un sermón, no. Su método era mucho más sutil. Era un diálogo, una conversación. Empezaba con la ironía. Se hacía el tonto, en plan, yo no sé nada de esto, explícamelo tú. Y a base de preguntas hacía que la otra persona se diera cuenta de que su argumento hacía aguas, y una vez desmontado el falso saber, venía la mayéutica, que es como hacer de comadrona de ideas, ayudar al otro a dar a luz la verdad que, según Sócrates, todos llevamos dentro. Y todo este método de buscar la verdad por dentro no era un simple ejercicio intelectual, tenía un objetivo moral, ético muy claro. Y esto nos lleva a una de sus ideas más potentes, el intelectualismo moral. Sócrates estaba convencido de que nadie es malo por sí. Si alguien hace el mal es porque no sabe lo que es el bien, es por pura ignorancia. Por lo tanto, para ser bueno, primero hay que saber. Así que, si lo pensamos, la filosofía ha hecho un viaje alucinante. Empezó mirando hacia arriba, a las estrellas, con los presocráticos intentando descifrar el universo. Luego, bajó a la tierra, a la plaza, con los sofistas y el debate sobre cómo vivir juntos. Y finalmente, con Sócrates, el viaje se hizo hacia adentro, al interior del ser humano, para buscar la verdad en nosotros mismos. Y todo esto nos deja con una pregunta final que es brutalmente actual. Si la verdad es solo una cuestión de opinión, si todo es relativo, ¿qué es lo que nos mantiene unidos como sociedad? Una pregunta que se hicieron hace más de 2000 años y que hoy, en plena era de las fake news y la polarización, resuena con más fuerza que nunca. Ahí queda esa reflexión, como el gran legado de este viaje a los orígenes de cómo aprendimos a pensar.